Marina. Carlos Ruiz Zafón. Capítulo 2. En los días que siguieron, el condenado reloj y yo nos hicimos compañeros inseparables. Lo llevaba a todas partes conmigo, incluso dormía con él bajo la almohada, temeroso de que alguien lo encontrase y me preguntase de dónde lo había sacado. No hubiera sabido qué responder. «Eso es porque no lo has encontrado, lo has robado», me susurraba una voz acusadora. El término técnico es robo y allanamiento de morada, añadía aquella voz que, por alguna extraña razón, guardaba un sospechoso parecido con la del actor que doblaba a Perry Mason. Aguardaba pacientemente todas las noches hasta que mis compañeros se dormían para examinar mi tesoro particular. Con la llegada del silencio, estudiaba el reloj a la luz de una linterna. Ni toda la culpabilidad del mundo hubiese conseguido mermar la fascinación que me producía el botín de mi primera aventura en el crimen desorganizado. El reloj era pesado y parecía forjado en oro macizo. La quebrada esfera de cristal sugería un golpe o una caída. Supuse que aquel impacto era el que había acabado con la vida de su mecanismo y había congelado las agujas en las 6:23, condenadas eternamente. En la parte posterior se leía una inscripción: «Para Germán, en quien habla la luz». Se me ocurrió que aquel reloj debía de valer un dineral, y los remordimientos no tardaron en visitarme. Aquellas palabras grabadas me hacían sentir igual que un ladrón de recuerdos. Un jueves teñido de lluvia decidí compartir mi secreto. Mi mejor amigo en el internado era un chaval de ojos penetrantes y temperamento nervioso que insistía en responder a las siglas JF, pese a que tenían poco o nada que ver con su nombre real. JF tenía alma de poeta libertario y un ingenio tan afilado que a menudo acababa por cortarse la lengua con él. Era de constitución débil y bastaba con mencionar la palabra «natgasta» en un radio de 1 kilómetro a la redonda para que él creyese que había pillado una infección. Una vez busqué en un diccionario el término hipocondríaco y le saqué una copia. No sé si lo sabías, pero tu biografía viene en el diccionario de la Real Academia, le anuncié. Echó un vistazo a la fotocopia y me lanzó una mirada de alcayaza. «Prueba a buscar en la I de idiota y verás que no soy el único famoso», replicó JF. Aquel día, a la hora del patio del mediodía, Jocote y yo nos deslizamos en el tenebroso salón de actos. Nuestros pasos en el pasillo central despertaban el eco de 100 sombras caminando de puntillas. 2 haces de luz acerada caían sobre el escenario polvoriento. Nos sentamos en aquel claro de luz, frente a las filas de asientos vacíos que se fundían en la penumbra. El susurro de la lluvia arañaba las cristaleras del primer piso. «¿Bueno?», espetó Joafe. «¿A qué viene tanto misterio?». Sin mediar palabras saqué el reloj y se lo tendí. JF enarcó las cejas y evaluó el objeto. Lo valoró con detenimiento durante unos instantes antes de devolvérmelo con una mirada intrigada. «¿Qué te parece?», inquirí. «Me parece un reloj», replicó JF. «¿Quién es el tal Germán?». «La verdad, no tengo ni la más mínima idea. Así que, bueno», procedí a relatarle con detalle mi aventura de días atrás en aquel caserón desvencijado. Afe escuchó atentamente el recuento de los hechos con la paciencia y atención cuasi científica que le caracterizaban. Al término de mi narración, pareció sopesar el asunto antes de expresar sus primeras impresiones. «O sea que lo has robado», concluyó. «Esa no es la cuestión», objeté. «Habría que ver cuál es la opinión del tal Germán», adujo JF. «El tal Germán probablemente lleve muerto años», sugerí sin mucho convencimiento. JF se frotó la barbilla. «Me pregunto qué dirá el Código Penal acerca del hurto premeditado de objetos personales y relojes con dedicatoria», apuntó mi amigo. «No hubo premeditación ni niño muerto», protesté. Todo ocurrió de golpe, sin darme tiempo a pensar. Cuando me di cuenta de que tenía el reloj,
Ya era tarde. En mi lugar tú hubieras hecho lo mismo. En tu lugar yo habría sufrido un paro cardíaco. Precisó JF, que era más hombre de palabras que de acción. Suponiendo que hubiese estado tan loco como para meterme en ese caserón, siguiendo a un gato luciferino. A saber qué clase de gérmenes pueden pillarse de un bicho así. Permanecimos en silencio por unos segundos, escuchando el eco distante de la lluvia. Bueno, concluyó JF. Lo hecho está. No pensarás volver allí, ¿verdad? Sonreí. Solo no. Los ojos de mi amigo se abrieron como platos. Ah, no, ni pensarlo. Aquella misma tarde, al terminar las clases, JF y yo nos escabullimos por la puerta de las cocinas y enfilamos aquella misteriosa calle que conducía al palacete. El adoquinado estaba surcado de charcos y hojarasca. Un cielo amenazador cubría la ciudad. JF, que no las tenía todas consigo, estaba más pálido que de costumbre. La visión de aquel rincón atrapado en el pasado le estaba reduciendo el estómago al tamaño de una canica. El silencio era ensordecedor. Yo creo que lo mejor es que demos media vuelta y nos larguemos de aquí, murmuró retrocediendo unos pasos. No seas gallina. La gente no aprecia las gallinas en lo que valen. Sin ellas no habría ni huevos ni... Súbitamente, el tintineo de un cascabel se esparció en el viento. JF enmudeció. Los ojos amarillos del gato nos observaban. De repente, el animal siseó como una serpiente y nos sacó las garras. Los pelos del lomo se le erizaron y sus fauces nos mostraron los mismos colmillos que días atrás habían arrancado la vida a un gorrión. Un relámpago lejano encendió una caldera de luz en la bóveda del cielo. JF y yo intercambiamos una mirada. 15 minutos más tarde estábamos sentados en un banco junto al estanque del claustro del internado. El reloj seguía en el bolsillo de mi chaqueta, más pesado que nunca. Permaneció allí el resto de la semana hasta la madrugada del sábado. Poco antes del alba, me desperté con la vaga sensación de haber soñado con la voz atrapada en el gramófono. Más allá de mi ventana, Barcelona se encendía en un lienzo de sombras escarlata, un bosque de antenas y azoteas. Salté de la cama y busqué el maldito reloj que me había embrujado la existencia durante los últimos días. Nos miramos el uno al otro. Por fin me armé de la determinación que solo encontramos cuando hemos de afrontar tareas absurdas y me decidí a poner término a aquella situación. Iba a devolverlo. Me vestí en silencio y atravesé de puntillas el oscuro corredor del cuarto piso. Nadie advertiría mi ausencia hasta las 10 o las 11 de la mañana. Para entonces, esperaba estar ya de vuelta. Afuera las calles yacían bajo aquel turbio manto púrpura que envuelve los amaneceres en Barcelona. Descendí hasta la calle Margenat. Sarriá despertaba a mi alrededor. Nubes bajas peinaban la barriada capturando las primeras luces en un halo dorado. Las fachadas de las casas se dibujaban entre los resquicios de neblina y las hojas secas que volaban sin rumbo. No tardé en encontrar la calle. Me detuve un instante para absorber aquel silencio, aquella extraña paz que reinaba en aquel rincón perdido de la ciudad. Empezaba a sentir que el mundo se había detenido con el reloj que llevaba en el bolsillo, cuando escuché un sonido a mi espalda. Me volví y presencié una visión robada de un sueño.